les digo, es muy importante. Estamos en un espacio para compartir, para aprender y nos estamos transformando. En la medida que permitamos que esa transformación nos toque, nuestro entorno empieza a cambiar. Entonces, permítame, les voy a presentar a Dunia y los dejo con una gran maestra. Muchísimas gracias. ¿Sin tapabocas? Sí. Venga. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Dunia Zapata, más conocida en este mundo de las terapias alternativas como Danú. Como ya lo decía Gloria, pues he tenido la oportunidad de participar en espacios de los medios de comunicación y estoy aquí para que hablemos del origen de esos traumas y esas taras que no nos dejan avanzar en la vida y que es muy simpático que no tenemos ni la menor idea de por qué se produjeron, porque posiblemente son del vientre materno o pueden ser inclusive de vidas anteriores. Entonces, estoy a su disposición. Esto pretende ser un diálogo, esto pretende ser una interacción para que averigüemos curiosidades al respecto. No es nada científico ni esotérico, es algo muy, muy, muy informal que pretende darles la información que ustedes requieran. Abran su mente, somos amiguis y empecemos a dialogar. Bueno, Gloria, de tus inquietudes, ¿qué, ¿cómo quieres que enfoquemos el tema? ¿Cuál es la expectativa que tienes? Bueno, hablo desde experiencia, desde situación. Todos tenemos algo por resolver en la familia. ¿Cuál sería tu recomendación acerca de cómo sorteamos esos procesos de familia que nos cuesta tanto trabajo manejar? Bueno, fíjate que cuenta Alejandro Jodorowsky, que es una persona que habla mucho de estas cosas con mucha propiedad. Él tiene un libro maravilloso, si ustedes son, si les gusta este tipo de temática, hay un libro que se llama La psicomagia. Entonces él cuenta como una criatura de un buen nivel socioeconómico, es decir, no tenía necesidades, no tenía problemas, sino que se desenvolvía en una sociedad solvente y sin embargo agarraba todo lo que se encontraba a su paso. Se robaba los ceniceros, las lámparas, lo que se encontraba a su paso se lo robaba. Entonces la familia estaba muy consternada por esa situación porque decía, pero es que no necesita, tiene de todo porque hace eso. Cuando lograron a través de una de las tantas técnicas que existen para averiguar qué era lo que pasaba, se dieron cuenta a través de, bueno, mecanismos que ya propondremos posteriormente, se dieron cuenta de que esta criatura cuando estaba en la barriguita de la mamá escuchaba que mientras los papitos practicaban en el Kama Sutra, la mamita decía con mucho énfasis, todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo. Y el niño entendió que todo lo que había en los alrededores era su propiedad. Cuando cayó en la cuenta de eso, pues fue consciente de que no necesitaba perjudicar a otros y dejó ese vicio de quedarse con las cosas ajenas. Respecto de eso es que queremos entregarles hoy una teoría que tenga que ver con las soluciones. Dicen que las personas, algunas personas se conectan a la problemática mientras otras se conectan a la solucionática. Perdón, ¿todos me están escuchando? Por favor, más poquito.
Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Sí, nos dicen que sí. ¿Alguien, por favor, nos Disculpe, buenos días, tardes. ¿No se escucha nada? ya le explico? Vamos a salir y vamos a volver a entrar. Hola, sí, Glory. No se escucha si tú estás hablando. O sea, todo lo que dijimos, hay que volverlo a repetir. Tranquilo. Relajate que si nos agarramos. Tan raro. Nicole, dicen que no se escuchan. Bueno, pues vamos a ver. Él pregunta que con audio, que con video. Aquí estás tú. Yo. Y aquí dice que está bien. Siguiente. Sí. Hola. Listo. Pues ahí estamos bien. Micrófono desactivado, decía ahí. ¿Allí no se escucha? Sí, ya se escucha mejor. Ok. Sí, perfecto. Bueno, entonces arrancamos de cero, como este año, todo de nuevo. Buenas tardes a todos. En este espacio tenemos la oportunidad de contar con una gran maestra, una gran terapeuta y una gran amiga. El universo nos ha vuelto a encontrar en este espacio donde queremos transmitirles toda esa sabiduría que ella en este día quiere brindarles a través de este conversatorio, porque no es una conferencia, sino un conversatorio donde la idea es que hagamos algo dinámico, preguntas, respuestas, con el tema fundamental de la conferencia. Entonces, les presento a Dunia, que en este día ha decidido compartir con nosotros este espacio tan significativo para cada una de las almas que se ha unido aquí. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Dunia Zapata, pero me conocen más en este mundo de la asesoría. ¿Más alta tienes? ¿Más altita? Me conocen en este mundo de la consultoría como Danú. He tenido la oportunidad de participar en espacios de radio y televisión y la idea es de que hablemos cómo esos logros que no hemos podido eh, obtener en la vida pertenecen no a la mala suerte, no a al signo zodiacal, sino que no tenemos conocimiento de muchas cosas que han quedado grabadas o desde la barriguita de la mamá, inclusive desde vidas anteriores, porque vamos a suponer que que vamos a preparar una receta, ¿sí? Entonces, un arroz. El arroz viene del Tolima. El tomate y la cebolla posiblemente fueron cultivados en Jamundí, pero hay unos hongos orientales que vienen desde el Asia. Entonces, fíjense cómo cada uno de los ingredientes trae como una idiosincrasia, como una personalidad, como una característica especial que le suma a la receta. Eso somos nosotros. Tenemos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y venimos de una historia muy compleja donde vinieron los conquistadores y los nativos fueron vulnerados, etcétera, etcétera. Entonces estoy abierta a recibir todas sus preguntas respecto de casos particulares que conozcan donde una persona fracase en la vida o no haya podido obtener sus logros, pero no sabe que está matriculada en una programación genética que trae. ¿Está claro, Gloria?
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo identifica? Mi nombre es Marisol Daza. Mi pregunta es, ¿cómo identificar si una enfermedad viene puede ser, o sea, viene desde el origen, desde que nos están engendrando, o es una enfermedad médica, si me hago entender? O sea, ¿cómo lograr identificar eso? ¿Es posible? ¿De qué enfermedad se trata? Voy a preguntar por un hermano. A él le dio, como a los 30 le dio artrosis. Ajá. Y pues no, nosotros lo veíamos normal y nunca sufría de nada. Y de un momento a otro resultó con eso. Bueno, Y bueno, y también en mi caso, de un momento a otro, me apareció algo que se llama vejiga hiperactiva. ¿en qué consiste? La vejiga hiperactiva en que estás bien y a cada rato te dan esta sensación de ir al baño a cada rato, a cada rato, a cada rato y pues hasta ni concilio el sueño por estar yendo a cada rato al baño. Bueno, voy a especular porque no soy adivina. Tengo cara de bruja, pero no. Voy a especular al respecto. Una Bueno, persona que tenga problemas con los huesos o las partes duras de su cuerpo podría estar experimentando una persona que se desestructura, como cuando se cae un edificio, ¿sí? Conozco el caso particular de una conocida que le habían dicho en la infancia que la mamita salía a la calle a aplicar inyecciones. Entonces ella se llevaba la maletica con unas jeringas, se demoraba 1 o 2 horas y volvía y traía cositas para comer porque tenían una situación económica muy precaria. Y así vivieron más o menos toda la vida. La señora salía supuestamente a poner las inyecciones, llegaba y traía pues mercado, traía cositas para comer. Y un día cualquiera, cuando esta persona tenía 40 años, se tomaron unos tragos en la finca de la familia y un tío borrachito se zafó y le dijo que mentiras, que la señora no ponía inyecciones, sino que la señora era trabajadora sexual a domicilio. Entonces, pues el impacto que tuvo esta persona fue terrible y al cabo de poco tiempo resultó con un lupus que se la llevó en poco tiempo también. Entonces uno con la mente, uno procura pues negociar y decir, bueno, yo entiendo pues que lo vamos a hacer, pero el cuerpo no perdona y eso pasó en el caso particular de la persona. Cuando me hablas de una vejiga, de una incontinencia, de unas ganas de ir al baño todo el tiempo, estamos hablando de mucho miedo porque muchas personas dicen, uy, no, y eso se orinó del susto, así lo decimos coloquialmente. Entonces hay que encontrar si en la infancia, en esta vida, si en la barriguita de mamá, personas que vivieron en zonas de violencia y veían como alguien contaba, por ejemplo, que estaban en una finca y venían lo que en ese tiempo por allá de unos guerrilleros sangre negra y no sé qué, venían y se apoderaban de las casas y ellos se tenían que subir al zarzo de la casa y pasar 2 o 3 días allá calladito, subían un tarro de galletas pues para hacer pipí, entonces esa persona quedó toda la vida con miedo y por eso esa necesidad de estar yendo al baño cada rato. Eso se puede curar con técnicas de muchas maneras. Hay una que se llama la biodecodificación, hay otra técnica que se llama la visualización curativa, pero lo importante es entender lo que pasa. Te voy a contar una historia. Una señora que tenía los labios, ella se rascaba y le salía el caspero así, parecía como que estuviera nevando. Entonces la queja que ella tenía era que ningún terapeuta le daba con el chiste, porque ¿qué es lo que ponemos? Cremita para que la piel se vuelva a hidratar y no se vuelva, pues, no se tueste y no se desprenda. Pero eso no es el remedio, eso es un alivia los síntomas. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar más a fondo con una visualización curativa, recordó
que se crió con su abuelita y la abuelita en su estado pues de desconocimiento porque era una campesina que no tuvo estudio, le daba mucha rabia porque a esta niña le encantaba robarle limones a la señora y cuando ella la sorprendía le gritaba, cada vez que se robe un no sé qué limón, se le va a pelar ese jeta. Y sin saberlo, ella ya con 52 años le fascinaba la limonada porque la limonada para ella no era una bebida. La limonada para ella era un premio de que se había salido con la suya. Entonces, se dio cuenta de eso y es tan sencillo y tan mágico que cuando uno ya se da cuenta, desaparecen los síntomas. Entonces, la idea es encontrar una terapia que ayude a la persona a descubrir y a aliviar la sintomatología. ¿Está claro, Marisol? Sí, sí, muchísimas gracias, muy claro. Con mucho gusto. Nicolás, Buenas cuéntame. tardes. Sí. Mi nombre es María Fernanda. ¿Cómo está? Ah, bien, pensé que eras Quería Nicolás. verificar, no, es mi hijo, es cómo darnos cuenta y saber acerca de esas memorias. ¿Hay alguna forma de mirar esa parte? Sí, señora, hay muchas formas y una de ellas consiste en la llamada visualización curativa, donde la persona asistida por un terapeuta, pues que sea experto en la materia, se recuesta, se relaja, el cerebro tiene unos grados de relajación alfa, beta, gamma, etcétera, etcétera. Entonces se llega a un grado de relajación absolutamente no contaminado por la actualidad, por los sucesos de ahora, porque, por ejemplo, una persona está concentrada haciendo el desayuno, por ejemplo, pero hay un perrito que ladra y ladra y ladra en el apartamento de enseguida, entonces ella no es capaz de concentrarse y posiblemente se queman los huevitos, les pone sal 2 veces, etcétera, etcétera. Entonces, llegando a esos estados de relajación, se induce a la persona a hacer un recorrido por sus años tiernos o también la persona puede dar un brinco hacia otra vida y descubrir cosas maravillosas. Te voy a contar otra historia porque la idea es ilustrar esto. Una conocida se quejaba porque su hijo de 32 años le había pagado 3 diplomados que tenían que ver con la comercialización de productos. Y sin embargo, como decimos coloquialmente, él no daba pie con bola. Entonces hicimos este trabajo y nos dimos cuenta de que ni siquiera hubo que relajarse. Él escribió experiencias de su infancia y nos tropezamos con que la abuelita, en su rabia, porque el esposo de la abuelita era muy pillo, entonces vivía haciendo picardías y la señora vivía furiosa, crió a este niño porque la mamita se fue para Estados Unidos a trabajar y se lo dejó a la abuela. Y todo el tiempo la abuelita lo que decía era idiota, estúpido, pendejo, pedazo de alcornoque, usted no va a servir para nada, semejante tarao, etcétera, etcétera. Y otra cosa que le decía era mucho cuidado con los extraños, la vida es peligrosa, la gente es mala, etcétera, etcétera. Y esa era la grabación que el muchacho había guardado. Entonces, ¿cómo salir a vender con propiedad? Primero, si se creía una persona discapacitada. Y segundo, si le decían que el mundo era peligroso. Si yo me arrimo a una persona de la cual desconfío, que tengo miedo, yo no voy a actuar con naturalidad, sino que voy a estar todo el tiempo como a la defensiva. Cuando se dieron cuenta de eso, dialogaron, la mamá compró un carro, puso la cuota inicial y retó al muchacho a que se pusiera a trabajar en Uber y que con las ganancias él pagaba el resto del carro y hoy es una persona sana que trabaja en Uber con mucha solvencia y se dio cuenta de que su tara para poder vender eran esos decretos que había grabado de la cantaleta de la abuela. ¿Queda claro? Muy claro. Sí, sí. Bueno, me alegra que esté quedando así. Pregunticas, quien quiera preguntar lo que quiera, todas las preguntas son bienvenidas. No llevo sino 30 años trabajando esos temas, así es que tengo algunos apuntes. Claro que sí.
Te voy a contar historias también porque es que son historias tan lindas. Vino a consultar un personaje que tenía las finanzas absolutamente deterioradas, no tenía ingresos. Cuando yo le pregunté él de qué se quejaba, qué sentía que estaba haciendo mal hecho, porque es que hay personas que por alguna grabación creen que viven en pecado. Y si yo vivo en pecado, yo no merezco los premios. Y el dinero, la solvencia, los recursos que le llegan a una persona es el premio porque hace las cosas bien hechas. Y él dijo que no tenía ninguna culpa. Al poquito tiempo, porque le daba susto someterse a esta terapia, porque a la persona teme que descubran, pues, que le puso los cachos a la señora, que no sé qué. Eso lo hacemos en completa privacidad y en este momento yo le estoy contando la historia, pero ustedes no saben quién es, además vive en España, entonces no se van a dar cuenta. Entonces, cuando empezamos a indagar, él descubrió que cuando estaba joven su papá tenía una licorera en la esquina del barrio. Cualquier día le dio un accidente cerebrovascular, creo, y este, que era el hijo mayor, que estaba como de 20 años, fue llamado a administrar la licorera mientras hospitalizaban al papá. Efectivamente, estuvo a cargo este señor en cuidados intensivos muy delicados, pero ¿qué pasa? Que venían los amigos, hermano, fíeme una de guaro, otros días decía yo invito, cada uno llevaba la fufurufa de turno y eso se volvió una cosa impresionante y se bebieron el negocio en 3 meses, acabaron con el negocio. Y el señor se murió y lo que decía la mamá y la familia era que el señor se había muerto de pena moral porque el hijo había acabado con el negocio y él se dio cuenta de que tenía una culpa grandísima, grandísima, porque en esa época, ¿sí? Eran 60 millones de pesos lo que se había perdido hace mucho rato, hace como de hoy, hace unos 40 años. Eso era mucha plata. Entonces, cuando cayó en la cuenta y realizó un ejercicio de psicomagia sencillo para pedirle perdón al papá, pues que ya estaba en el cielo, le volvieron a fluir las finanzas, se empleó como un buen contador que era y volvió a recibir los ingresos que creía porque ya no tenía esa culpa. Los que hacemos este acompañamiento somos como unos mineros que buscamos en el subsuelo, en el subconsciente de las personas, encontramos las causas de sus carencias, de sus inhibiciones, de sus no consecuciones, Gloria. Gracias. Esperamos sus preguntas, con mucho gusto le responderemos. Bueno, están muy participativos hoy. Otra pregunta que no sé, es muy sonada. ¿Y qué pasa con el amor? ¿Cómo sana el amor? A veces, ¿por qué no le va bien con el amor en la vida? Bueno, te lo voy a contestar con otro ejemplo. Una personita que conozco se separó 3 veces y se quedó sola en la vida y la queja de sus parejas era que ella no era buena para las artes amatorias. Los señores necesitan candela, necesitan pasión, necesitan emoción, necesitan mucha adrenalina. Y entonces a ella eso le parecía vaya y venga, pues que servía para tener muchachitos, pero nomás ella no le encontraba el chiste, ella no le encontraba ella no le encontraba pues sentido, que esa bobada, que esa jugadera y no sé qué. Y descubrió que mientras estaba niña, antes de ir al colegio, o sea, antes de los 5 añitos, veía como su papá, que era muy alborotado, llegaba donde la mamá a besarla por las malas, a tocarla de manera muy erótica y la mamá se enojaba, le alegaba, le pegaba y se quitaba. Entonces, eso fue lo que ella grabó. Ese juego sexual era un ataque de un hombre y que la mujer tenía que defenderse y salir corriendo. Entonces, se dio cuenta de que el problema era de ella porque ella pensaba en el fondo que todos los hombres eran iguales, pudo hacer unos ejercicios de sexualidad tántrica. Osho tiene un libro muy interesante de sexualidad tántrica, conocemos terapeutas, y logró conectarse otra vez con el disfrute, con el goce, se inventaban juegos, no tan eróticos, sino más lúdicos, y pudo recuperar su sensualidad y a los 60 años se volvió a emparejar. ¿Qué opinas? Interesante
No se escucha. ¿Allí se escucha mejor? Glory, si tú estás hablando, no se escucha. ¿Se escucha mejor allí? María Fernanda. Hola, María Fe. Hola, lo que pregunto es que si Gloria está hablando, no se le escucha. Tienes que hacer aquí. No, decía que muy interesante el tema, porque muchas veces uno busca alternativas, no encuentra respuestas y piensa que es que uno tiene como mala suerte en ese aspecto. Y muchas veces, como dice Dunia, hay que ir al fondo, muy al fondo del inconsciente, a entender un poquito. ¿Quién de ustedes no se ha encontrado a veces en los trabajos o en la cuadra, en la comunidad, esas personas que son abusivas o jefes que son intolerantes? Y uno dice, no, pero es que yo no sé por qué le caigo mal. ¿Qué podemos hacer nosotros, Dunia, cuando tengamos esas situaciones? Temas de abuso. ¿Cómo se podría sanar? Bueno, hay que hacer la sanación. Hay un autor maravilloso, hay mucha material en internet, el famoso Gerardo Smedlin Torres, fundador de la Escuela de la Magia del Amor. Entonces, cuando tenemos esas heridas sexuales, adoptamos un comportamiento pues atípico. Conozco varias personas que se han dedicado pues a prestar servicios sexuales y abusan de sus clientes, los encantan con sus tácticas, con sus técnicas, pero les hacen gastar de todo, que las inviten a viajar. Y me he dado cuenta que hay un caso particular que tiene que ver con muchas de estas personas y es que de niñas fueron abusadas por un familiar mayor, estando niñas. Entonces les da tanta rabia que se dedican a desquitarse del género masculino y no se habían dado cuenta, porque conocí una que era tremenda y ahora pues está dedicada casi que a la vida religiosa, porque no se había dado cuenta de eso, que había grabado la rabia porque había sido vulnerada de niña y ahora se dedicaba a eso y no se da cuenta pues que esa promiscuidad es muy lesiva con el cuerpo humano porque con cada persona que uno besa, esas personas tienen energías distintas, entonces es como sentarse un día en el restaurante y comerse 4 almuerzos distintos, yo creo que cualquiera se indigesta. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que ese comportamiento compulsivo que le daña o que daña a los demás tiene un origen psicológico, la persona cae en la cuenta, inmediatamente se sana. Y cierro, amiga, con esta frase que dice, si lo que estás haciendo te produce el resultado deseado sin dañar a nadie, te felicito, dime cómo lo haces. Pero si eso que estás haciendo no te produce el resultado deseado o está dañando a alguien, hay que encontrar ayuda porque estamos haciendo las cosas mal hechas y el que siembra mal, pues cosecha mal. ¿Qué opinas? Y no ve el fondo real de la situación. ¿Alguno de los participantes tiene alguna otra pregunta que quieran hacerle a nuestro conferencista? ¿Cuánto tiempo nos queda para que aprovechen? Nos quedan 15 minutos. Normalmente dejamos al final para Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Horacio. Sí, señora, ¿cómo está, doña Dunia? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame. Gracias, doña Dunia. Es que escuchando las intervenciones en la charla, eh, quiero preguntarle algo. Dime. De acuerdo a lo que se ha manifestado, algunas de los padeceres de nosotros los seres humanos vienen de vidas anteriores o se plantean por darle un calificativo por genética, que es lo que me imagino yo que las personas del común llamamos genética. Sí, señor. Sí. Se puede manifestar desde el origen, o sea, desde el inicio de la vida, es decir, cuando las personas dicen, no, es que el niño nació así o siempre ha sido así, pero también se puede manifestar en un momento determinado, es decir, desde un periodo de vida determinado. A ver, Sí. ¿por qué se lo pregunto? Sí. Yo soy una persona
que Gloria, casualmente en algún momento tuvimos la oportunidad de dialogar, Gloria, acerca de mi caso. Yo soy una persona que desde el mes de julio, terminando julio, estoy en mi casa porque de un momento a otro me vi imposibilitado para caminar. Eso hace que estoy en mi casa. Me empezó un dolor en la parte ósea, muscular, etcétera. Eso se me complicó. Yo estuve hospitalizado 8 días. Los médicos no encontraron absolutamente nada. El sistema nervioso se me disparó. Me mandaron para mi casa y este es el momento en que aún estoy en mi casa. Si estamos en febrero y yo todavía estoy en mi casa. Si bien es cierto, se siente alguna mejoría, no es la mejoría óptima. Yo hay momentos en los cuales no puedo sostenerme en pie porque la debilidad en mis piernas es muy grande. Eso sumado a un sinnúmero de cosas que si me pusiera a comentárselo en este momento se nos acabarían los 15 minutos que nos quedan. Entonces lo que le quiero yo preguntar es, ¿se puede manifestar si es algo que viene desde hace mucho tiempo? ¿Se puede manifestar en un momento determinado? Como primera pregunta. Como segunda, la parte terapéutica que yo hago es mi meditación, es mi oración y es mi respiración. Hay otro, o hay algo más que pueda hacer. Y como tercero, ¿a quién puedo acudir o a qué tipo de profesional o qué tipo de consejo me daría usted para continuar con mi tratamiento? Yo le agradecería mucho su respuesta, muy gentil. Con mucho gusto. Bueno, fíjate, por ejemplo, que nosotros vivimos como metidos todos en una gran piscina, una piscina cósmica, una piscina cuántica, y allí los planetas tienen injerencia. Antes de la psicología existió la astrología. Respeto profundamente las creencias de cada cual. Si crees en la astrología es perfecto y si no, no te voy a insistir, es perfecto si no crees. Pero lo que yo he visto es cómo cuando en el cielo se producen unas conjunciones, se juntan dos planetas, por ejemplo. Vamos a suponer, este autor Roberto Gómez Bolaños fue de la cábala y de estas cosas esotéricas y parece que cada personaje que él tiene es lo que llamamos los dioses o los planetas, porque existe el sol, existe un dios que se llama Helios, y él se inventó a doña Florinda, que es una persona que quiere brillar todo el tiempo y que a pesar de ser de los mismos habitantes del patio, dice, no te juntes con esa chusma, o sea que ella se siente superior, ¿sí? Personas que están afectadas, y no estoy hablando pues de problemas, sino que reciben la influencia del sol, son personas muy orgullosas. Mientras que las personas que reciben la influencia de la luna o que son del signo de cáncer, por ejemplo, son personas muy sentimentales porque se parecen a Kiko. Kiko es el eterno niño que todo el tiempo está pidiendo cosas y que llora por todo. Lo vemos junto al muro mucho tiempo. Y hay personitas que a pesar de ser adultas, a pesar de ser profesionales, se comportan como niños. Entonces, por un lado es eso. Puede estar pasando algo en el cielo que te haya disparado esa discapacidad, pero siempre, siempre, siempre hay una causa por la cual eso sucede. Una enfermedad en los huesos, por ejemplo, una osteoporosis, quiere decir que la persona se está desbaratando, se está desestructurando. Y también podría ser que la persona tiene un sueño. Vamos a pensar que una persona soñó, pensó, programó siempre que en el 2020 iba a ir a conocer a Europa. Vino la pandemia, no pudo volar y ella de la rabia que siente, entonces se incapacita y agarra cualquier accidente, se cae en una moto, en un caballo, se cae de la bicicleta y no puede caminar de la misma rabia que tiene de no poder ir a Europa. Hay mil y mil causas por las cuales la persona presenta los síntomas. Entonces, si yo necesito saber de dónde viene aquello, es importante hacer una terapia. Te podemos recomendar terapeutas muy acertados y muy honestos que pueden ayudarte a descubrir dónde disparaste esa necesidad de la quietud. He visto casos impresionantes, cada uno habla de cosas distintas, pero hay que descubrirlo, porque si no lo descubrimos no lo podemos solucionar. Imagínate que en la pared de una casa empiece a aparecer una humedad. Yo raspo y pinto y a los 15 días, si está haciendo invierno, vuelve y sale la humedad, raspo y pinto
y me la paso así toda la vida, pero no he mirado qué hay al otro lado de la pared. Al otro lado tiene que haber una filtración, al otro lado hay una humedad mayor que es la que se está manifestando en mi pared. Entonces, más que raspar y pintar, es ir hasta el origen. Cuando quieras, nos comunicamos por vía interna y con mucho gusto te recomendamos terapeutas que te pueden ayudar porque hemos visto casos maravillosos de reposiciones y es cuando la persona encuentra el origen y se da cuenta de que no necesita sufrir para recuperar su estatus, su tranquilidad, que puede botar la culpa que puede estar sintiendo, porque hay personas que por culpa se privan de hacer muchas cosas. ¿Está claro, Luis Horacio? Claro que sí, señora. Claro, valga la redundancia. Lo que le quiero decir es, si al término de la charla usted me puede entonces dejar una guía para iniciar, usted me habla de recomendar un terapeuta, a ver si me pueden dar una dirección o la página de internet para poder iniciar a hacer la averiguación respectiva. Muy Con, amable. con mucho gusto y empieza a hacer un listado de cuáles son esos sueños que no has podido cumplir todavía, como cuáles son las frustraciones, calladito, no le cuentas a nadie, un listado, que es que yo siempre quise ser corredor de autos, pero mi papá no me dejó, que es que yo quise X, pero tal cosa, todo tiene que ver. Conocí un muchacho con la mano completamente desteñida, ¿cómo se llama eso? Vitiligo. Vitiligo, sí, como lo que le pasó a Michael Jackson. Y entonces me preguntó, mira, ¿esto qué será? Entonces le dije, después de que dialogamos, porque no es pues ir soltando la teoría así porque sí, le dije que era posible que él hubiera hecho algo de lo cual se sintiera sucio y que una persona mayor, las abuelitas somos muy charras y nos ponemos a alegar y a gritar unos discursos que no tienen nada que ver con la realidad, que posiblemente le hacía algo que no estaba bien visto y que la abuelita lo regañó y le dio un ataque de risa que casi no para de reírse. Y me dijo, es que cuando yo estaba entrando en la adolescencia y me estaba descubriendo por allá debajo del ombligo, entonces yo hacía muchas cositas y mi abuela me pillaba en la ducha y me decía eso, que eso era pecado, que me tenía que limpiar. Y el cuerpo maravilloso, queriendo limpiarse, se destiñó y dice que más desteñida que la mano estaba esa parte allá debajo del ombligo. Entonces lo descubrió porque no sabía por qué solo la mano derecha y la otra no. Hay cosas maravillosas que a la hora de la verdad lo que producen es risa porque bueno, qué rico descubrir eso, dejarlo atrás y poder fluir con más armonía. ¿Queda claro, Luis Horacio? Sí, señora. Muy, muy claro. Muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Una pregunta, ¿pudiera existir alguna forma de que, digamos, esas expresiones que otras personas hacen hacia uno, pues no le afectaran y pues no le pasara a uno nada? ¿Es posible? Dame un ejemplo, por No, favor. es que, por ejemplo, lo que tú dices es que cuando, lo que acabas de decir ahorita del joven en la adolescencia, o sea, eh, ¿pudo haber el joven evitado que eso pasara de pronto? ¿O tenía que ser así? ¿O es que tiene mucho poder las palabras de la abuela? O sea, pregunto, o sea, ¿se puede evitar que eso suceda? Sí, porque tú no te matriculas en ese pensamiento. Si la persona, conocí otra persona que tenía mucho insomnio, no se podía dormir. Y cuando descubrimos qué era lo que pasaba, era que cuando rezaban el rosario, ella estaba niña, la abuelita decía que si se quedaba dormida mientras rezaba el rosario, venía el diablo y le jalaba las patas. Y ella ahora ya cuarentona, sin saberlo, le daba susto de quedarse dormida porque le parecía que iba a venir el diablo a jalarle las patas. Entonces, cuando yo descubro que es, sencillamente hay técnicas, entre muchas otras tan sencillas como escribir esos recuerdos que tengo y quemarlos. Me hago en un sitio donde nadie me vea porque ustedes que están en la charla lo están entendiendo, lo están asimilando. Pero una personita que no estuvo en esta charla dice esas bobadas, porque no tiene pues elementos de juicio. Entonces la persona que tenga malos recuerdos, alguna incomodidad, sencillamente la dibuja o la escribe en un papel, la quema
y bota las cenizas, ojalá en un río, en una cascada, si puede ir al mar, etcétera, etcétera, para decirle al universo que se deshace de esas creencias. Y cuando la persona ya se deshace de las creencias, es posible que recupere muchas cosas porque lo que la tiene, por ejemplo, si una persona tiene una piedra en un zapato, le va a doler el pie, pero no puede untarle pomada al zapato por fuera para que le deje doler por dentro. Tiene que sacar el pie, botar la piedra para que se acomode bien y no le vuelva a doler. Alguien dice, por ejemplo, no, es que el tiempo todo lo cura. Entonces yo pregunto con cariño y con respeto a todos los participantes. Tienes una sábana, una funda, una cobija manchada, la metes en la canasta de la ropa sucia, a los 15 días la saca, ¿ya está limpia? No, hay que lavarla. Esos recuerdos, esas grabaciones que tenemos, hay que procesarlos, hay que trabajarlos. Y cuando hacemos eso, se limpia y el cuerpo recupera su salud integral. ¿Está claro? Sí, señor. Con mucho gusto. Última pregunta, ¿quién participa? ¿Quién se apunta? Oiga, los sonidos del silencio. Hola, buenas tardes. Viviana. Sí, mucho gusto. Hola, No, pues Viviana. yo no quiero, exactamente, pues no quiero pues preguntar como nada en sí, porque pues veo que todo es como a veces muchas cosas pues de la infancia de uno y pues es un tema también como complicado uno ponerse a investigar todo eso, pero no, yo quiero es como contar, es como una historia que a mí me pasa con mi familia, que es eso, que siempre me dicen como nosotros teníamos todas las expectativas sobre usted y su vida de un giro de 360 grados. Y yo no sé si es por eso que yo ahora para todo lo que yo hago, ando con un miedo para todo lo que su merced decía también, de pronto es que en el universo están pasando cosas, pero ando también con un vacío, no, una cosa es horrible. Y pues nada, también por eso estoy en este grupo y todo eso, para ver pues mentalmente tampoco, y lo que decía por ahí un compañero, que eso se va grabando en el subconsciente, o sea, uno como que piensa, no, pues, o sea, eso es lo que ellos piensan, pero como que el subconsciente no se lo come entero, pues, y pues es algo muy, o sea, es fuerte, es fuerte. ¿Cuándo cumples años tú? Yo cumplo el 3 de abril. Eso. Pues yo creo también en la astrología y yo soy Aries y mi descendente es Piscis, también soy muy emocional, entonces eso es fuerte. Sí. Y ahorita actualmente. Efectivamente, la astrología es una gran herramienta, pero es muy posible que estés matriculada en esa condición de incapacitarte que tuvieron pues algunos familiares contigo. Lo simpático, por ejemplo, es que una persona del signo Géminis tiene un comportamiento parecido al comportamiento de los monos. Les fascina bailar, brincar, subir, bajar. En cambio, la gente del signo Tauro, ¿sí? Que son parecidos su comportamiento a los toritos. Los humanos somos divina y maravillosamente humanos, seres espirituales celestiales. No somos animalitos, sino que para que entendamos nos comportamos de una manera parecida. Entonces cuenta la historia que en un almacén de zapatos por la mañana estaba un joven del signo Géminis. El dueño del almacén le dijo, mijo, subas esta escalera y me baja esos zapatos que los necesito. El muchacho de un brinco se subió, los bajó y se los entregó. Por la tarde estaba de turno un muchacho del signo de Tauro que se comporta como un torito y le dijo el jefe, mijo, bájeme esos zapatos. Ya mismo, si mi hijo lo necesito. Es que están muy altos. Si mi hijo lo necesito sacar un modelo. Y me tengo que subir por la escalera hasta que el señor se fue agotando y se fue agotando y se fue enojando y le gritó y lo trató mal. Entonces no entendemos que no todos los seres humanos somos iguales. Una persona de Piscis, por ejemplo, podría ser muy afecta, muy enamorada de la música y de las artes escénicas, mientras que una persona, por ejemplo, del signo de cáncer es una persona tímida
y muy aferrada a su casa. Entonces, una mamá de cáncer no va a permitir que la hija sea una cantante o sea una bailarina o sea una actriz de telenovela, porque va a decir que la mujer es de la casa, que tiene que estar ahí. Y ahí es donde hemos deteriorado las relaciones personales y la psiquis de la persona. Lo importante es que encuentres a alguien que te haga un acompañamiento para que dejes atrás esas expectativas de los demás. Porque si eres una Ariana, tienes toda la fuerza, todo el empuje empresarial, pero la sensibilidad de Piscis. Entonces tú decides en quién te matriculas, si te vas a matricular en la mujer capaz de sacar sus proyectos adelante o matricularte, por ejemplo, en el romanticismo del señor Girafales, el profesor Girafales, que todo el tiempo llega donde doña Florinda y dice, vine a traerle este humilde ramito de zapatos, ni siquiera sabe lo que está diciendo, pero nunca le dice casémonos, venga, le adopto el niño, en qué le ayudo, sino que vive en una nube de romanticismo. Mientras que Aries, que está representado por la chilindrina, ella brinca, sube, baja, toma iniciativas y es la brava del grupo. Te voy a gozar con mi papá. Entonces tú decides para el próximo proyecto si te disfrazas de profesor Girafales, romántica e ilusa, o te disfrazas de la chilindrina capaz de sacar proyectos adelante. ¿Queda claro, Viviana? Uy, sí, ¿y eso se llama analogía? No estoy segura, pero qué bonito y que me gusta mucho el Chavo el Ocho. Genial, muchísimas gracias. Analiza los personajes, los comportamientos de todos los personajes y si quieres te lees por ahí los perfiles de los signos. Hay un libro maravilloso, Sí, está en señor. PDF en Google, se llama Los signos del zodíaco y el carácter. Repito, para que apunten. Los signos del zodíaco y el carácter, y la autora se llama Linda Guzman. Si yo conociera los perfiles de las personas que me rodean, no tendría tantos inconvenientes, porque es que es muy simpático. Por ejemplo, una mamá de cualquier signo, Virgo, que es como Mickey Mouse, por ejemplo, queriendo dominar a una hija de Escorpión, que es como un águila. Jamás Mickey Mouse va a tener poder sobre un águila a menos de que se sienten a negociar y se pongan de acuerdo para hacer la vida más agradable, porque todo se acaba y que después cuando estén adultas recuerden el nido familiar como algo bonito y no como un campo de batalla, Viviana. Ok, ok, vale, muchísimas gracias, muy bonito. Con Gracias. mucho gusto. Bueno, esperamos que este espacio, pues, aunque es diferente, entonces, No se te escucha, Lori. ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan? Un Hola, poco hola. bajo, ¿Me escuchan allí? sí. Bueno, Ahora sí. bueno, no, que esperamos que este espacio, que ha sido diferente, yo sé que de pronto a veces estaban esperando la conferencia, las diapositivas. Este año se trata de fluir y la idea es que vamos a tener, yo les dije este año, muchas temáticas diferentes para poder irnos acoplando a este proceso de cambio que significa el 2021. De todos modos, esperamos sus sugerencias porque la idea es entregarle lo que ustedes necesitan. Una persona vegetariana jamás irá a los asados Don Pepe, pero necesitamos que ustedes, por favor, se manifiesten con más regularidad y nos cuenten qué quieren porque conocemos un amplio espectro de profesionales que los pueden acompañar en muchos procesos para mejorar la calidad de vida. Muchas gracias por su atención. A usted, Dunia, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante lo que nos ha transmitido hoy. Por favor, entonces, si nos deja el contacto, que ya arranqué a hacer mi lista. Les vamos a colocar aquí Hola. Muchas gracias, muy amable, muy Con mucho interesante gusto. y productivo. ¿Sí? Muchas gracias. Muy interesante los temas. escribiendo el teléfono de Dunia. De Jaime. Muchas gracias, Gloria, muy amable.
Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Muchas gracias y qué pesar el espacio tan cortico, muy interesante, gracias. Doña nos va a estar acompañando, se ha unido al equipo y va a estar cautivándolos con su